¿Alguna vez se ha preguntado de dónde surge toda la energía que necesita para realizar sus actividades? Las mitocondrias son organelos que desempeñan un papel crucial en la generación de energía metabólica de nuestro cuerpo. Sí, productoras de ATP. Son responsables de la degradación de los carbohidratos y de los ácidos grasos. Antes de hablarles del maravilloso mundo de las mitocondrias, es interesante conocer cómo surgen, porque no siempre fueron llamadas así. Teoría endosimbiótica. Postula que las mitocondrias fueron bacterias de vida libre que fueron fagocitadas por una célula eucariota anaeróbica, cuya respiración no depende del oxígeno. La célula eucariota pudo adaptarse a la célula procariota, bacteria, que le facilitó la producción eficiente de energía para realizar los procesos que se llevan a cabo dentro de ella. La otra célula obtuvo protección de la célula eucariota. Ambas evolucionaron juntas, adquiriendo su doble membrana que le permitió la formación de crestas mitocondriales y con ella la respiración aeróbica, dependiente de oxígeno. Morfología y estructura de la mitocondria. Son de forma redondeada o alargada, tienen su propio ADN, independiente del que posee el núcleo celular. Se localizan principalmente cercanas a las áreas que requieren consumo de energía. Su tamaño varía de una micra de diámetro a 8 o 10 micras de longitud. Está constituida por dos membranas, una interna y otra externa, separadas por un espacio intermembrana. Membrana interna. Forma numerosos pliegues llamados crestas mitocondriales que se extienden hacia el interior del orgánulo. La membrana más rica en proteínas. Se caracteriza por ser casi impermeable a la mayoría de las moléculas, pero deben producirse numerosos intercambios entre citosol y matriz mitocondrial. Este intercambio está mediado por una serie de proteínas transportadoras de membrana, tales como NAD citosólico, producido por la glucólisis, transportadores de piruvato, entre otros. Membrana externa. Es muy permeable, contiene un 40% de lípidos, entre ellos fosfolípidos y colesterol. Las proteínas se encuentran en un 60%. La bicapa lipídica de la membrana presenta copias de la proteína llamada porina. Esta tiene como función permitir solo el paso de iones y moléculas importantes para la mitocondria, a través de sus canales acuosos de regular tamaño. Espacio intermembrana. Su composición es similar al del citoplasma. En él se localizan las enzimas que median el tránsito de sustancias entre la matriz mitocondrial y el citosol. Estas enzimas se encargan de romper moléculas orgánicas necesarias para obtener energía. En su interior se localiza la matriz mitocondrial, en donde ocurren la mayoría de las reacciones importantes de la mitocondria. Funciones de las mitocondrias. Las mitocondrias realizan funciones vitales en la célula. La más importante es la respiración celular mediante reacciones químicas y producción de ATP. El ATP, así formado, sale de la mitocondria y se difunde por toda la célula, de modo que su energía puede ser usada para la realización de distintas actividades celulares. Al moverse, la energía del ATP se constituye en el ATP, que vuelve a ingresar a la mitocondria para renovarse. Durante la descarbonización oxidativa, se genera energía suficiente para reducir un NAD positivo formando una molécula de NADH por cada grupo acetilo producido. En las mitocondrias, los átomos de carbono e hidrógeno del grupo acetilo son oxidados, de modo que se generan dióxido de carbono y agua. También sirven para almacenar agua, iones y proteínas. La mitocondria es responsable de tres procesos importantes: la degradación de ácidos grasos, la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. A continuación, hablaremos del ciclo de Krebs. Como sabemos, la mitocondria es el centro de metabolismo oxidado de la célula, que convierte los productos de catabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas en energía química, almacenada en forma de ATP. El piruvato y el NADH son los dos productos de la glucólisis. El piruvato es transportado a través de la membrana mitocondrial interna, donde sufre descarboxilación y se combina con la coenzima A para así formar acetilcoenzima A, que se condensa con oxalacetato
para formar el citrato, el cual ingresa al ciclo del ácido tricarboxílico. El acetilcoenzima A se combina con una molécula, oxalacetato. Como consecuencia de la unión entre las dos moléculas, el grupo tioéster se hidroliza, formando así la molécula de citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Esta libera 2 carbonos a la vez, que produce una molécula de NADH en cada ocasión. Las enzimas que catalizan estas reacciones pueden acelerar o desacelerar según la célula. La molécula resultante se somete a una serie de reacciones. Primero se genera el ATP, luego se reducen los electrones de FAD en forma de FADH y por último se genera otra molécula de NDH. Una vuelta del ciclo del ácido cítrico libera 2 moléculas de dióxido de carbono, produciendo así 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Los 20 aminoácidos se desdoblan para piruvato acetilcoenzima A o intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico. Por lo tanto, dicho ciclo es el camino en el cual convergen las principales vías metabólicas de la célula. El ciclo de Krebs ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa. La fosforilación oxidativa consiste en la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos NAD y FAD obtenidos previamente en la glucólisis y el ciclo de Krebs hasta llegar a oxígeno molecular y el acoplamiento con la síntesis de ATP. Este proceso metabólico está formado por un conjunto de enzimas complejas que están ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias, que catalizan diversas reacciones de oxidación y de reducción, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones y donde se forma finalmente agua. Funciona con 2 tipos de reacciones que en sí están acoplados. Una utiliza reacciones para liberar energía, mientras que la otra utiliza esa misma energía para llevar a cabo sus funciones. En el primer caso, el flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones, desde los donantes de electrones como el NAD hasta los aceptores de electrones como el oxígeno, funcionan como un proceso exergónico, es decir, en el cual se libera energía. Mientras que el segundo caso se refiere a la síntesis de ATP sintasa, que es conocido como un proceso energónico, que requiere de esa misma energía, permitiendo que los protones pasen a través de él en ambas direcciones, generando el ATP cuando el protón se mueve a favor del gradiente. Ambas están embebidas en la membrana. Esta relación es similar a la de un simple circuito eléctrico, con una corriente de protones, siendo transportados desde el lado negativo hacia el lado positivo de las membranas por las enzimas. Estas enzimas simbolizan una batería, ya que realizan trabajo para llevar corriente a través del circuito. Entonces, podemos decir que el movimiento de protones crea un gradiente electroquímico a través de la membrana. Este gradiente tiene 2 componentes: la diferencia de protones en el factor pH y una diferencia de potencial eléctrico que posee una carga negativa. La energía es almacenada mayormente como la diferencia de potenciales eléctricos en la mitocondria, pero también como gradiente de pH en los cloroplastos. La cantidad de energía liberada en la fosforilación oxidativa es elevada al ser de tipo aeróbico, por lo que, mientras que en la glucólisis se producen solo 2 moléculas de ATP, en esta se generan 30 y 36 ATPs, originados por la conversión de una molécula de glucosa en dióxido de carbono y agua.